las dos paredes y el piso. Entonces estamos aquí sobre el eje Z, ¿sí? En la pared que une el plano ZX y el plano ZY, esos dos planos. Entonces aquí estamos parados nosotros, la línea verde, ese es el eje Z. El eje X positivo lo tiramos hacia acá, el eje X negativo, mire lo que está punteado hacia atrás. El eje Y está acá a la derecha y el eje Y negativo acá a la izquierda. De la misma manera, el eje Z positivo hacia arriba y los valores de Z negativos hacia abajo. Ese es el sistema coordenado tridimensional o en el espacio. Entonces, mire que vamos a calcular la norma de un vector en R3. Entonces, para ello, mire el vector azul aquí. Este vector tiene coordenadas ABC. Entonces, eso significa para llegar a este punto acá de coordenadas ABC, entonces nos vamos, recorremos en la dirección del eje X una distancia A. Paralelo al eje Y, nos movemos una distancia B. Y mire que acá está B. Entonces, si eso es verdad, este punto, ¿qué coordenadas tendría, Juan Valverde? ¿Qué coordenadas tendría este puntico que estoy apuntando ahí? Juan Valverde, tocayo apellido. Juan. Se nos fue Juan. A ver, Juan Sebastián, entonces dígame qué coordenadas tendría este punto aquí. Las coordenadas sería AB, ese punto. No, pero la Z, ¿cuánto vale, Juan Sebastián? Vale C. Vale 0. Entonces este punto tendría coordenadas AB 0. Y si nos movemos hacia arriba, C unidades, entonces llegamos al punto ABC. Selena Quintero, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto B? Selena. Pues las mismas, ¿no, profe? A y B. No, señorita, porque mire que usted no, en X no ha avanzado nada, vea, no se ha salido del eje Y. Entonces la X vale 0. 0. ¿Sí? Entonces, párese usted aquí. Entonces le digo yo, avance 0 unidades en el eje X. Ah, bueno, se queda quietica. Luego, avance B unidades en el eje Y, véanlo allí. Y en Z, mire que no se ha movido. Entonces, este punto tiene coordenadas 0, B, 0. 0 en X, B en Y, 0 en Z. Listo, siendo así, Giselle Montoya, ¿qué coordenadas tiene este punto A de aquí? ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? A0, A. A, 0. 0, A. no, señorita. Acuérdese el orden. El orden ese es X, Y, Z. Entonces, en X nos movemos a unidades. En Y, ¿cuántas unidades nos movemos para acá estando allí? Nada, ¿cierto? Entonces, 0. Y Z, ¿y Z cuánto vale? 0. 0. Entonces, este punto tiene coordenadas A, 0. 0, 0. A ver, Andrés Holguín, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto, Andrés? Andrés Holguín, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Andrés Holguín. A ver, alguien que le ayude a Andrés Holguín que no está, parece que se fue.
¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Profe, Sería- sería Profe, sería A, Sería coma 0, coma C. A, Cero. A, 0, coma C. coma C, sí señor. Bien, bueno, entonces ahora vamos a calcular la norma de ese vector azul, o sea, la longitud de ese vector. Entonces, para calcular la longitud de ese vector, obsérvese que sobre el piso, o sea, ahí en el plano XY, este de acá es el plano XY. Entonces, sobre el piso, esta longitud rojita de aquí es A y esta longitud de aquí es B. Y aquí forman un triángulo. Acuérdense que aquí forman, esos dos forman un ángulo de 90 grados. Vea, aquí y aquí me forman 90 grados. Entonces, aquí tengo 90 grados, o sea que tengo ese triángulo que estoy pintando allí. Mire que este triángulo, este de aquí, ese triangulito es un triángulo rectángulo que tiene este cateto vale A y este cateto vale B. Y la hipotenusa es esta línea que está acá en el piso. ¿Sí la entendieron, verdad? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, niñas? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, por el teorema de Pitágoras, esta longitud de aquí, esta longitud es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Listo. Entonces, como ya tengo esta longitud, y ahora con esta de aquí, que es la altura Z, la altura en Z que vale C, entonces tengo este triángulo donde está el vector que le vamos a calcular su norma, su magnitud, esta que es la altura Z, y esta de aquí que la acabamos de calcular, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, forman un triángulo rectángulo. Velo aquí. Aquí esta línea, vamos a ponerla aquí. Aquí forman un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo aquícito. Con el eje Z acá. Con el eje Z. Vamos a ver si aquí me deja. Aquí me forma con el eje Z otro triángulo rectángulo. Velo aquí. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Eso. Y entonces este triángulo, que es la longitud de la hipotenusa, que es la que vamos a calcular, esta longitud de este cateto vale C y este cateto de acá vale raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, en ese caso, quitemos ya esto, obsérvese que, entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda para ese rectángulo, nos queda, pues, digamos, la norma de U, aquí vamos a colocarla, la norma de U, acuerden que está por aquí, en este grupo. Aquí, este símbolo es el símbolo de la norma de un vector. Entonces, la norma de U, y entonces como es un vector, entonces aquí, con esta de aquí en acentos, buscamos la que tiene la flechita. Entonces, la que tiene la flechita, ese es el que nos sirve para especificar vectores. Véalo aquí, este que está aquí. ¿Sí? Entonces, decimos que la norma de U de ese vector, pues va a ser igual a la raíz cuadrada. Recuerden que es la raíz, como es aplica la longitud, entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, este cateto que está aquí sobre el piso, esta línea, esa longitud es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado.
Entonces ese cateto es raíz cuadrada, pues acuerden que es al cuadrado. Entonces este me queda al cuadrado, ¿quién? La raíz cuadrada, que es ese cateto, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Perdón, aquí lo sacamos de ahí. Más b cuadrado. Listos. Ah, no, esto tiene que ir adentro. Acá. Bueno, ahí lo podemos más b cuadrado. B al cuadrado. ¿Listos? Y ese es el cateto, esa es la longitud de este cateto que está aquí, que lo tengo en negrito. Lo voy a poner negrito para que no se nos vaya a confundir. Ese cateto. Más ese cateto al cuadrado. Más el cuadrado de C, que es el otro cateto. La suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero fíjense que al elevar al Profe, cuadrado, señorita, qué pena, la verdad es que no estoy entendiendo. ¿no estás entendiendo? Bueno, listo. Yo estoy calculando la longitud. ¿Entiendes bien que este vector azul tiene longitud, tiene coordenadas ABC, ¿cierto? ¿Sí entiendes profe. eso, Sofía? Sí. Bueno, está clarito, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que quiero, y mira, ponte, imagínate que tú estás parada en la esquina donde se unen las dos paredes, ¿cierto? Y este es el piso. Aquí este es el piso. Entonces estás parada en esta esquina, tus zapatos, tus pies están en el punto de coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces yo voy a calcular como voy a calcular esta norma, voy a calcular esta longitud. Entonces, primero, ¿qué hago? Entonces, fíjate que me voy a ir acá a un tablero auxiliar. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Todo con paciencia, ¿no? Entonces, tienes aquí esta longitud que tengo ahí es la longitud A, que es la rojita que yo había puesto allá. Esa es la longitud A. Bien. Entonces, ya tenemos A. Luego, recuerda que estamos aquí. Este es mi eje Y. Este es mi eje Y. Listo. Luego, esta es la pared de acá. Ponte paradita aquí, Sofía. Entonces tú pones la mano izquierda tocando esta pared de acá. Y tocando con la mano derecha, toca esta pared de aquí. Bueno, esta longitud rojita es A, ¿cierto? Luego nos vamos, mírala, acá, mírala. Entonces nos vamos aquí. Una vez que me desplazo a unidades en la dirección positiva del eje X, me desplazo paralelo al eje Y, B unidades. Entonces, mira que me voy acá en el paralelo aquí, me voy B unidades. Esta longitud vale B. Esa, Sofi, ¿la está entendiendo bien? Me dice, pues, Sí, porque... profe. Bueno, eso es lo que más me interesa, que entienda bien. Listos.
¿Entiende, Sofi, que estos dos, rojo y azul, en este ladito de aquí forman un ángulo recto? ¿Sí lo entiende? Sí, profe. Bueno, entonces yo puedo calcular, la línea roja vale A unidades y la línea azul vale B unidades. Entonces yo puedo calcular, como es un triángulo, entonces formo un triángulo rectángulo. Velo aquí, con esta línea, esta que estoy pintando allí de verde, le voy a colocar verde como al verde. Véala ahí, más gruesita, pues para que la vean bien. Esa línea, ya se me perdió el color. Aquí, es que la había pintado, era de azul. Esa línea verde, fíjate que tiene una longitud que la podemos calcular así. Entonces, a la vista no parece, ojo, pero recuerde que eso está en tercera dimensión. Entonces yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Vea, esta línea roja con la línea azul me forman un triángulo rectángulo. Aquí este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, ese es un triángulo rectángulo. Y la línea verde, esa línea verde es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale la longitud B? Pues la longitud B, la longitud verde vale raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Lo entendió, Sofía, o no? Esa es la longitud verde. Listo, ahora, esa longitud verde, fíjate que, bueno, entonces ya entiendes ese paso. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. Ahora voy a subir C unidades. Vean, voy a subir C unidades, esa longitud es la longitud Z que subo, ¿cierto? Entonces, eso me da, véala, ahí está. Y ahora también, fíjense que aquí en este punto, estos dos forman un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados aquí. Estos dos, vean, aquí en ese espacio, me forma un triángulo, un ángulo de 90 grados. Eso, ahí. A ver si lo ven ahí. Yo creo que ahí lo ven. Ahí me forma un ángulo de 90 grados. Ahí. Eso, ahí. ¿Lo vio? Qué bueno que me quedó Sofi. Ahí me quedó bien, Sofi. ¿Lo vio? Sí, profe. Bueno, entonces la línea, miren que la línea verde es esa longitud. ¿Y cuánto vale la línea azul? ¿Cuánto vale la longitud del vector azul? ¿El doble? No, en el gráfico que estamos trabajando, muchachos. Acá. ¿Cuánto ¿C a la vale? 2? C elevado a la 2. No, Sí, vale vale C. C. Sí. Vale C. Vale C. Entonces, esto de aquí es C, que es la línea azul que estoy pintando acá. Y entonces, la línea verde vale raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esa es su longitud. Y la longitud del azul es C. Entonces, ahora sí, este vector que une este punto con esta diagonal, que es el vector que estábamos calculándole su longitud, su norma, ese vector, ¿sí? Pongámoslo así solamente, sin
Flechas sin flechas. Ese vector que tengo allí en rojo, lo voy a poner en rojo. Ese es el vector de allá del tablero principal que queremos calcularle su longitud. Entonces, esa longitud, esa norma, fíjense, esa norma, acá, esta norma, entonces, ¿qué va a ser? ¿A qué es igual? Entonces, esa norma es igual a, mire, este que está aquí, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, esa es la longitud verde, elevada al cuadrado, más la longitud azul que es esta. Esta que tengo ahí, se la va a pintar en verde, Sofía. Eso es la ¿Profe, una longitud. pregunta? Dime. Profe, ¿Por qué pero la es línea que, verde? Dale, pregunto primero que. es que, profe, yo no entiendo por qué está al cuadrado, o sea, está pues con la raíz y luego otra vez al cuadrado y luego otra vez con la raíz. Me confunde un poco eso. No. Esta línea verde es esta, vela, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Porque ¿de dónde salió eso? Habla de la raíz de afuera. ¿Ya lo entendió? Profe, ¿y cómo valió la raíz de afuera? Esta, la roja. Sí, la Sí, roja, la ¿cómo valió roja. esa raíz? Ah, hijo, porque es que este de aquí, míralo, ese es esto. Vea. Vamos a calcular la longitud roja. Entonces, voy a ponérselo en la, que lo vea bien. Este es la hipotenusa. Este de aquí es este puesto acá, véalo. Y el azulito es este. Ya visto pues en un plano normal. Entonces, el rojo es la hipotenusa de ese triángulo. O sea, ¿qué es igual la hipotenusa? A la raíz cuadrada roja de la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto vale raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí que sí? Sí. Y este azul vale c. Entonces, como vale c, hay que elevarlo al cuadrado y a esta suma le saco la raíz cuadrada para que me dé la longitud de este rojo. Y al final, ¿esto a qué es igual? Profe, ¿puedes volver Señorita, a decir eso de que la hipotenusa es igual a? a la suma, acuérdese, eso es el teorema de Pitágoras. Miren, voy a irme entonces allá otra vez, voy a aquí. Bueno, con paciencia, no se, claro, porque es que como, acuérdense que ¿cómo se llama? A ver, déjenme, me voy acá. Listo. Recuerden, si usted tiene un triángulo rectángulo, véalo ahí. Ese es un triángulo, tenemos un triángulo rectángulo. Voy a poner. Listo. Y tengo aquí esta, ahí. Ahí. Y tengo esta línea de acá. Eso es un triángulo rectángulo. Bueno, ese es un triángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Si esto es, digamos que esto es A, esto es B, y esto de acá es C. Déjenme ponerle este aquí.
Eso. Quitemos esta mayúscula y pongamos A. Bueno, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Cuando usted tiene, pongámosle más bien a este B y a este de acá C. A ver, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? A ver, ¿quién se acuerda del teorema de Pitágoras? ¿Nadie se acuerda del teorema de Pitágoras? Ah, E al sí, por eso no cerrado. cuadrado es igual a... Entonces, la al longitud cuadrado. C, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada, ¿sí o no? La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí recuerdan esa formulita o no? Eso es lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces, fíjese, ¿qué sucedió al comienzo? Pues quitemos todo, bajemos con todo esto. Bueno, entonces, en principio, ¿qué era lo que teníamos para Sofía y todos los que no? Listo. Entonces, empolvamos. Yo no tengo ningún problema. Quiero es que entiendan bien todito, todas las cosas. Entonces, en principio tenía el eje, este es mi eje Y. Ese es mi eje Y. Bien, este es mi eje X. Listo. Y este de acá es el eje Z. Listo, muchachos. Entonces ahora, vamos a calcular esta longitud. Esto de aquí voy a exagerarlo un poquito. Listo. Ahí, vamos a ver si me quedó paralelo. Sí, más o menos me quedó paralelo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos vinimos desde aquí y avanzamos a unidades. Véanlo, ahí está, a unidades. Esa era la longitud roja, Sofi. ¿Estamos? Sí, profe. Ujú. Listo. Bueno, entonces esa es la longitud roja. Pongámosla ahí en color grueso. Listo, ahí está. Luego avanza, ese es A, ese fue el que dijimos que es A, la coordenada A. Luego nos avanzamos, paralelo al eje Y, avanzamos B unidades, véanlo aquí. Avanzamos B unidades. Voy a hacerlo también en rojo. No, dejémoslo ahí en azul. Entienden todos que la longitud azul vale B unidades, ¿cierto? La longitud azul vale B unidades. Bueno, y que esta longitud, ahí esos tres, híjole, quitemos esto. Estos tres me forman un triángulo rectángulo. Y esta línea, esta longitud que estoy aquí, voy a ponerla punteada. Listo. Esa es la hipotenusa que forman con el triángulo de rojo, con la línea roja y la línea azul. Entonces, simplemente esto de aquí, la línea roja vale A y la línea azul vale B. Entonces, la línea punteada es la raíz cuadrada. Esa longitud es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Estamos, muchachos? Sí, señor. Listo. La Entonces, pregunta ahí, es, profe, yo tengo sí, una pregunta. Cuando ya dime. haces la fórmula como la tenías ahora, ¿por qué Ajá. el cateto que es verde en nuestra fórmula, por qué le elevas a la 2 cuando está dentro otra vez de la Claro, raíz? bueno, listo. Entonces, déjame decirte que esta longitud es la verde. Vela aquí. ¿Sí, esa? Esa punte, ¿cierto? Sí,
Sí, señor. ¿Estamos? Esa longitud, esta de aquí, vamos a ponerla. Y entonces ahora, espérame un momentico. Entonces ahora vamos a colocar, vamos a subir C unidades. Ven aquí, estas son C unidades. La que acabo. La línea punteada, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de la línea punteada? A, coma B. No, señorita. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la Profe, longitud. una pregunta. Pues Dime. no sé si sea posible en un ejercicio como para no perderse tanto con tantas raíces y tantos cuadrados. ¿Es posible darle un valor a ese cuadrado, esa Claro, raíz no, a pero cuadrado? tenés que hacer el ejercicio mental de Ah, entender ok. la generalidad. Listo, Tranquilo que profe. luego hacemos ejercicios numéricos. Pero ahorita necesito que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Señor. Bueno, entonces estamos claros que la longitud punteada vale raíz cuadrada. Véala ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí, Listo. señor. Bueno, entonces, esta longitud es B, es C, esta que está aquí, esta azulita. Bien, entonces, esa azulita, esta longitud punteada, vale raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y esta longitud vale C. Aquí forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ahora voy a calcular esta longitud. Voy a calcular esta longitud, vela aquí. Este de aquí. ¿Cómo la calculo? Con esta longitud que vale raíz cuadrada de B cuadrado más, de A cuadrado más B cuadrado. Ahora sí lo entiendo. Bueno. Mire, todo es, ojalá uno las cogiera en el aire. Una cosa que les quiero recomendar, mire. Los tocados, pues bendito Dios porque todo lo entienden. ¿Sí? Los que no somos tocados nos toca tocarnos, nos toca estudiar. Entonces, con paciencia, con amor, con disciplina. ¿Sí? Entonces, miren, esta longitud vale raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y esta longitud vale C. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la longitud azul. Entonces, la longitud azul, que es la norma, voy a ponerla aquí en azul para que la norma, esa norma, que es la longitud de es la raíz cuadrada, porque es la hipotenusa de este triángulo, este punteado y este de aquí. Entonces, esta longitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de esta longitud, que es esta, miren. La línea verde, la línea punteada, la longitud de la línea punteada es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, elevada al cuadrado, más la longitud de acá, del otro cateto, elevada al cuadrado, más C cuadrado. Listos, muchachos. ¿Ya entendieron, Sofi, todos los demás? Ahora sí, profe, ya quedó Sí, claro. profe, ahora ya. Eso está bien. Entonces ahora, esto de aquí me va a quedar raíz cuadrada. Fíjense, me va a quedar raíz cuadrada de, si elevo al cuadrado, esto verde al cuadrado, ese radical al cuadrado, ¿qué me queda? ¿Qué efecto le hace este cuadrado a este paréntesis elevado al cuadrado? Se cancela la potencia y Se la raíz, cancela profe. el radical, ¿cierto? Entonces solamente Sí, me señor. queda raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Más C cuadrado.
Y eso es lo que queda en última. Esto que sería lo azul que está allí. Entonces, la longitud de este vector es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Eso es lo que queríamos. Bien, entonces esa es la norma de este vector, vean. Entonces, en últimas queda que la norma de u es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Bien, listo, muchachos. Entonces, ahora sí hagamos unos ejercicios. Entonces, pongamos aquí, entonces digamos ejemplos. Entonces, ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo mejor. Entonces, digamos así. Halle la norma. Entonces, diga aquí, inicio, negrito, en negrito. Entonces, halle la norma de los siguientes vectores de R3. Entonces, de R3 y pongamos aquí el... Acá está, de R3. Entonces, halle la norma de los siguientes vectores de R3. Entonces, aquí peguémosle aquí. Listo. De R3. Entonces, pongamos, por ejemplo, pongamos el vector U. Pongamos el vector U. Este. Cojamos U igual a inicio, pegar. Entonces pongamos un vector de así, por ejemplo, el 1 menos 2, 5. Miren que eso significa que usted avance en la dirección del eje X una unidad. O sea, avanzamos en la dirección del eje X una unidad. ¿Ya? Es como que aquí en 0, 0 me vengo una unidad. En el eje Y me desplazo 2 unidades a la izquierda. Y subo 5 unidades en el eje Z. Eso es, ese es ese vector. Entonces, su norma, vamos a calcularla de una vez aquí. Entonces, la norma que es igual, simplemente la norma será, pues, aquí. Entonces, la norma de U, espérate que se me mostrar eso. Entonces, la norma de U va a ser, acuérdense que es con esta fórmula de acá, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces me va a quedar que la norma de U es igual aquí. Pues la norma de U igual a la raíz cuadrada listo. Entonces, de la suma de los cuadrados de las componentes. Ay, este condenado sí se me... Ahí está. Entonces, entonces menos 1 al cuadrado. Procuren siempre utilizar los paréntesis para cada componente. Entonces, la primera componente al cuadrado vale 1. Entonces, 1 al cuadrado más la segunda componente también la metemos al cuadrado. Entonces, y fíjese que ella es negativa, mucho porque a veces
uno con los signos se enreda. Menos 2 elevado al cuadrado, más la tercera componente elevada al cuadrado. La Profe, tercera, En el señorita. 1 está elevado a la 1. Ah, ya, sí, gracias. Bien, entonces me queda este al cuadrado y corrijamos acá al cuadrado. Entonces me queda el 5 al cuadrado. 5. ¿Listos? Entonces esto es igual a la raíz. Entonces 1 al cuadrado, fíjense que ya todo eso da 1. Entonces 1 más 4 positivo. 4 positivo más 25. 25. 30. Listo. Entonces eso me da la raíz cuadrada de 30. Esa es la longitud. Y la raíz cuadrada de 35.4. No, dejémosla ahí expresada nomás. Dejémosla ahí. Listo. Ahora cojamos un vector como este. Entonces, el vector, pongamos menos 1 en X, menos 2 y 4. Pongámosle aquí 4. En Z4. Listo, entonces igual usted simplemente le hace lo mismo. Entonces pongámosle aquí en vez de U, pongámosle B. El vector B, entonces la norma de ese vector sería la norma de ese vector B, entonces me va a quedar, pues saquémoslo de aquí y pongámosle B igual a menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces eso da 21. Raíz cuadrada 1 más 4 más 16. Entonces eso da 21. ¿Listo, muchachos? Y si da exacto, pues le saca, si por ejemplo que no hubiera dado raíz cuadrada de 6, de 16. Entonces, cojamos ahora este, por ejemplo. Digamos el vector B, digamos el vector W. Entonces, el vector W. Listo. Entonces pongámosle 3, 0 y pongámosle 2. Bien, miren ese vector. Ese vector es como si usted se hubiera parado aquí en este punto 0, 0. ¿Sí ven? Y se viene caminando sobre el eje X, avanza 3 unidades. 1, 2, 3 y llegó aquí al punto A, por decir algo. ¿Cuánto sube en Z? ¿Cuánto se desplaza paralelo al eje Y? ¿Cuánto? 0. 0. O sea que queda quieto ahí, ¿cierto? Y sube 2. Y subo 2. Entonces supongamos que llegué aquí, a este puntico ahí, ese es 2. O pongámoslo acá arriba. Entonces el vector sería este vector que está sobre esta pared. Mire que este queda en la pared que contiene al eje Z y al eje X. Este vector no se ha salido de esa pared. Este no se ha salido de esa pared. Está sobre la pared. ¿Entienden bien? Sí, señor, diga. ¿Qué diga? Sí, señor. No, profe. ¿No entiende? Bueno, párese allá donde está la bolita aquí. Estos son sus pies, ¿vale? Listo, ahí donde está la bolita, ese es sus pies. Párese en donde se encuentra en la pared, las dos paredes y el piso. ¿Sí o no? Entonces, vea. Yo le digo a usted,
venga, desplácese 3 unidades sobre el eje X. Véalo, ahí está. No se ha salido, o sea, viene por la raya, ¿sí? Sofía es la que me dijo que no entendía. Sofía. Sí, profe. Ujú. Bueno, ¿ya entendió? Sí, Pi. Bueno, entonces le digo yo, véngase por toda la pared caminando 3 unidades. Listo. Ahora, el 0, ¿qué significa este 0, Sofía? Ese 0 de ahí, ¿qué significa? Que se está quietica allí. Que no se mueva en ningún momento en B. Exacto, Nico, no se mueve de ahí. Listo, ahora le digo el 2, ¿qué significa? ¿Qué significa el 2? Que se desplaza 2 unidades. Hacia ¿Pero arriba. para dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces sube sin desplazarse en la dirección del eje Y. Entonces como que si queda ahí en la cortina, vea, de la pared, ¿sí o sí? Ahora sí entendió, Sofi. Sí, profe. Listo. Entonces ese vector no está fuera de la pared, está pegado a la pared. Este está pegado a la pared. Como si el sobrinito tirara una línea, ¿sí?, sobre la pared que contiene al eje Z y al eje X. Listos. Entonces, este vector W tiene una longitud. Vamos a ponerle este 9 y 4, 13. No, pongámosle aquí más bien, pongámosle 3 y 4. Vamos a ponerle aquí 3 y 4. Listo. No, ni quita ni pone. Entonces, ese es mi vector W. Entonces, la norma de ese vector W sería esta. Entonces, W, la norma, la longitud de W es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Entonces da 9. 9 y 4, 16. 9. 25 raíz 5. Eso. Y este da 16. Entonces queda raíz cuadrada de 25. Y este sí le sacamos raíz cuadrada. Y este nos da 5. Ay. Listo. 25. Y esa raíz cuadrada es exacta. Entonces nos da 5. Y coloquemos esto así. Y digamos que esto va en un colorcito negro o azul, cualquiera. Esta es la norma. ¿Está claro, muchachos, el cálculo de las normas? Sí, profe. Bueno, listo. Eso está muy bien. Bueno, entonces ahora vamos, ya entendidas las normas, cómo calcular la norma en R3. Entonces, vámonos acá a ver lo que son las operaciones con vectores. Entonces, las operaciones. Entonces, primero vamos a hablar de un múltiplo escalar de un vector. ¿Y qué es lo que hace el múltiplo escalar? Bien. Que esto está molestando ahí. ¿Listos? Entonces, primera operación. Entonces, traigamos aquí el láser. Bueno, entonces la primera operación es multiplicar un número real, un escalar, por un vector. Eso le llamamos múltiplo escalar de un vector. Entonces, ¿qué es lo que hace ese múltiplo escalar? Entonces, miren, yo tengo aquí un vector U. Digamos, supongamos que tenemos el vector U. En este caso lo he colocado en R2 porque tiene 2 componentes, X, Y. Igual podría ser 3 componentes, 4 componentes. Y el vector
Y el escalar, o sea, cuando hablamos de escalar, hablamos de un número real cualquiera. 0, 1, 2, menos 8, un medio. Y el escalar, que es un número real lambda. Se define el producto lambda u, ese se llama múltiplo escalar de un vector. Entonces, lambda u como, entonces lambda u es igual a lambda multiplicado por las componentes del vector. Si es en R2, entonces lo que hace es multiplicar cada componente por ese número lambda. ¿Y qué efecto es lo que hace ese vector? El lambda, pues alargarlo. ¿Sí? Aquí yo tengo, me imaginen ustedes aquí tengo el vector, digamos que yo aquí, el vector u, supóngase que es el vector rojo que está aquí, este vector. Si yo lo multiplico por un número, entonces lo que hace, el efecto es alargarlo si el número lambda es mayor que 1. ¿Sí? Si el número lambda es mayor que 1. Si es igual a 1, pues me lo deja quietico. Si es un número negativo, entonces lo voltea. ¿Sí? Lo que hace es voltearlo, pero en la misma dirección. No le va a cambiar la dirección. Entonces lo voltea, o en otras palabras, le cambia el sentido. Entonces decimos que la multiplicación no cambia la dirección del vector. Solo puede cambiar el sentido. O en el caso extremo, si lambda vale 0, entonces todo se reduce al vector nulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector u de coordenadas 2 menos 1 en R2. Entonces me piden calcular y graficar. Entonces me piden calcular el múltiplo escalar de ese vector 2. Entonces multiplicado por 2, por menos 2, por 0,5, por 1 y por 0. Entonces, fíjense que en el caso 1, o sea, A, lo que hace, miren que el vector que en principio tengo es el vector 2, menos 1, véalo ahí. 2, el rojito que está aquí. Ese vector es el 2, menos 1. Entonces, 2 en X y menos 1 en Y. Entonces, ese vector rojo es menos 2, perdón, 2 menos 1. Entonces, ahora, ¿qué le hace este 2? En el caso A, lo alarga 2 unidades. Entonces, va a terminar su cabeza. La cabeza terminará en 4, porque lo que hace es, coge U y lo multiplica por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y la segunda coordenada, que vale menos 1, la multiplica por 2 y queda menos 2. Entonces, el vector azul es el vector 2u. El vector menos 2u, pues lo voltea. Entonces va a dar menos 4, menos 4 en X y 2 positivo en Y. ¿Estamos, muchachos? Y ya cuando es el caso de 0,5, entonces lo que va a recortarlo. Fíjese, porque el 0,5, pues es la primera componente. Si quieren voy a ponerlo acá para ser más explícito. Entonces esto es igual a, entonces me va a quedar 2, voy a ponerlo aquí, 2, pongamos acá, fíjense, entonces multiplica por 2. Y entonces esto me va a quedar igual a 4, 2 por 2, 4, menos 2, que es la multiplicar la segunda componente. Luego, en este de acá, entonces también va a ser 2 por este, ahí, pongámoslo aquí, pues igual, pues 2, pero como el 2 es negativo, entonces me va a quedar menos 2 por 2 me da menos 4, la primera componente. Y la segunda componente me queda menos 2 por menos 1 le da más 2. Entonces, por eso queda
el vector de coordenadas 4,2 menos 4,2, que lo que hizo fue invertirlo. Fíjese que lo invirtió. Entonces lo voltea acá y queda en la coordenada, la cabeza queda en menos 4,2 positivo, que es la de acá. Lo mismo pasa aquí. Entonces, si yo tengo aquí, pues este vector, que era el Profe, qué pena. señor. Una Dime. preguntita. Si, Ajá. entonces, si es menor que 0, ¿él cambia de dirección? O sea, Cambia, no, el sentido. el sentido. Ah, ok, listo. Listo. Por ejemplo, aquí el 0,5 multiplicado por 2,1 menos 1. Entonces, mira que sigue siendo 1, 0,5 por 2 da 1. Y 0,5 por menos 1 menos 0,5. Aquí no le cambia el sentido, mantiene el mismo sentido. Acá sí le Profe, cambió el sentido, dime. tengo una confusión en el tema de en qué momento aparece el número que está al lado del vector, o sea, de la U. ¿Cómo Ese hago es el para...? lambda. Ese es el Ajá, sí. lambda. Entonces arrancamos con el 2, después menos 2. No, ese es el que está al lado del 2, al lado izquierdo, en el comienzo de la operación. Ahí. ¿Cómo defino después de que, pues ya sé que en el de abajo da menos 2, pero cómo pasa a 0,5? Ahí es mi confusión. No, No, porque yo puse el ejercicio así. Ese te lo dan. Ah, ok, o sea que eso me lo dan, no lo tengo que sacar. Sí, claro, yo te doy es por qué número va a multiplicar. Ah, ok, profe, creí que tenía que sacar esa misma, gracias. El lambda aquí vale 1, el lambda acá vale 0, entonces me da el vector nulo. ¿De acuerdo? Entonces miren que en este caso, este vector nulo es porque multiplicó 0 multiplicado por el vector 2, menos 1. Entonces esto me da el vector 0,0, que hemos dicho que es igual a ese símbolo como la O, que equivale al vector nulo. ¿Listo, muchachos? ¿Bien? Bueno. Entonces miren que son las 2:35. Ya llevamos 1 hora y 5 minutos aquí. La vista se nos puede dañar fácil. Entonces vamos a relajarnos hasta las 10 minuticos. 2:45. ¿Vale, muchachos? Háganle Listo, ejercicios. profe. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Hasta las 3, listo. No, 3 no. 2:45. 10 minuticos. Kim. Sí, señor. Bueno, esa es una buena muestra. Si están ahí ustedes dos, están todos. Todos son juiciosos. Vamos a creer que sí. Bueno, entonces esa es la manera de multiplicar un número cualquiera por un vector. Entonces ya saben que la dirección no se cambia, solamente cambia el sentido cuando el número que multiplica el vector es un número negativo. Bueno, ahora vamos a hacer la resta o diferencia de dos vectores. Entonces vamos a restar el vector U con el vector B. Y también podemos hacer B menos U, cualquiera de los dos, y vamos a ver los resultados. Vamos a ver el problema analíticamente. Fíjense que cuando yo tengo U menos B, eso es lo mismo que a U sumarle el opuesto de B, o sea, multiplicar a B por menos 1. Así tengo U menos B, lo convierto en una suma. Entonces, como ya habíamos hablado de la suma de vectores, entonces simplemente, si yo tengo el vector U, que tiene coordenadas X, Y en R2, y el vector B,
que tiene coordenadas A, B. Entonces, U menos B simplemente pues va a ser restar las coordenadas. Entonces, nosotros podemos colocar así, miren. Entonces, podemos colocar en el orden. El vector U es X, Y. Y voy a restarle el vector A, B, que es el B. A, B. Listo. Entonces, eso es igual. Entonces, se restan las componentes X menos A. Es la primera componente del vector que resulta. Y la segunda componente es Y menos D. Y aquí puse punto. Coloquémosle coma. Bien. Y fíjense que esto es lo mismo que haber escrito U, que es X, Y, más. Entonces voy a multiplicar el vector B por menos 1 para, digamos, metámoslo aquí. Es como que si yo multiplicara por menos 1 el vector A, B para restarlo. Entonces eso es lo mismo. Yo puedo sumarle el opuesto. Entonces, por ejemplo, usted tiene 10 menos 5. Entonces, 10 menos 5 es lo mismo que sumarle a 10 el opuesto de 5. Entonces, 10 más menos 5. Bueno, volvamos ahora a la parte gráfica. Entonces, si yo tengo gráficamente... Qué pena. Dime, hijo. No entendí, qué pena. ¿No entiendes? No, señor, del opuesto. Sí, señor, que entiendo lo de la resta, pero no cuando queda menos 1B, por ejemplo. Claro. Mira, cuando yo tengo... Sí, vamos acá al tablero auxiliar. En este tablero auxiliar nos queda fácil. Si tú tienes, digamos que tú tienes 12, a 12 le vas a restar 7. 12 menos 7. Entonces, restarle a 12, 7 es lo mismo que decir 12 más y entonces le cambias el signo al 7, menos 7. Sumarle el opuesto. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, vectorialmente, si tú tienes el vector, digamos, tienes el vector U, digamos que U es el vector 3,2 y tienes el vector B igual a 4, menos 1. Bueno, y te piden esta operación, te dicen calcule U menos B. Bueno, entonces U menos B es U menos B es igual, U menos B es igual a U más el opuesto. Entonces el opuesto menos B. Menos B. Y entonces eso te va a quedar así. 3,2 que es el vector U. ¿Y cuál es el opuesto de B? Entonces, más. ¿Cuál es el opuesto de B? Dímelo. Menos 4,1. Eso, menos 4,1. Ese es el opuesto de B. Y entonces al sumarlos, te va a quedar, ahora sí sumas componente a componente. Entonces, 3 menos 4 te da menos 1, y 2 menos, 3 menos 4. Y 2 más 1 te da 3. Así se suman, se restan, pues. ¿Estamos claros? Listo, bien. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio gráfico. El ejercicio gráfico que teníamos propuesto en la clase, nos venimos acá. Aquí. Esta es la clase, la del centro. Bien, entonces, a mí me dan estos dos vectores así como están gráficamente. No nos interesa
No nos interesa las coordenadas en este momentico. Es tal como están ahí. Entonces me piden sumar, me piden restar u menos b. Entonces, atención. Miren que el vector u es este que es el vector u. Eso está en una imagen. Bueno, entonces, al vector u yo lo puedo desplazar y lo desplazo paralelo. Véanlo aquí. Este es el vector u, el rojo. Miren que él es un vector libre y entonces yo lo puedo desplazar paralelo. Entonces voy a hacer aquí el gráfico. Entonces, atención. Listo. Entonces, miren, voy a coger el vector u. Véanlo aquí. Tal cual. Ahí está el vector u. Y lo voy a colocar en rojito y con un grosor así. Listo. Ese es mi vector u. Miren que lo puedo desplazar paralelo. No le estoy cambiando ni la dirección ni el sentido. Esa es la dirección y el sentido. Ese es el vector u. Pero vamos a ponerlo rojito pues para ser coherentes con lo que estamos diciendo. Listo. Ahora, como me piden, la operación es u menos b. Entonces le voy a restar al vector u el vector b. Entonces, este es el vector b. Lo tengo allí. Mírenlo, por favor. Este es el vector b. Ahí está. Voy a ponerlo gruesito. Ese es el vector b. Entonces, pero como es, miren lo que el sentido que tiene. El sentido que tiene ese vector b, ese es el vector b. Ese es el vector b. Listo. Pero como me están pidiendo resta, entonces debo sumarle el opuesto. Entonces voy a sumarle el opuesto. Entonces, ¿cómo? Pues cojo simplemente, le cambio el sentido. Entonces le cambio el sentido. Véanlo, ahí está. Este que estoy moviendo es el vector menos b. ¿Me entienden, muchachos, niñas? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, como este es menos b, entonces yo simplemente lo que hago es ponerlo en la cola de menos b, lo coloco en la cabeza de u. Listo. Y el vector suma, porque ahora estoy sumando. Estoy sumándole a u, le estoy sumando el opuesto de b. En otras palabras, estoy calculando u menos b. ¿Sí? U menos b. Entonces, el vector u menos b es este vector que queda aquí, el que va de la cola de u a la cabeza de b. Este que está aquí es u menos b. Por eso mírenle el sentido, vean. Mírenlo, vean. U menos b. ¿Está claro? Ahora, supóngase que a mí me piden b menos u. Este que está aquí, este es u menos b. Ahora vean ustedes si entonces como es b, entonces yo voy a traerme a b. Bueno, lo voy a hacer aquí sobre este gráfico. Entonces, me dicen b menos u. Ah, bueno, entonces, ahí donde está u, voy a pintar el opuesto. Míralo. El opuesto de u es este. Este es el opuesto de u. Y entonces, como voy a hacer b menos u, entonces en la cabeza de b coloco el opuesto de u. Entonces, este que está aquí sería desde la cola de b
a la cabeza de menos U, este que estoy pintando aquí, este es B menos U. B menos U, así se restan. ¿Bien? Y analíticamente no tiene ningún problema porque simplemente es realizar el cálculo utilizando la resta normal, ¿sí? Como la hicimos acá en el tablero auxiliar. Bueno. Un momentico que esto no está bien. Vamos acá. Entonces vamos ahora a hablar del ángulo entre dos vectores. Entonces fíjense que aquí tengo, digamos el láser. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora del ángulo entre dos vectores. Bien. Entonces miren que el ángulo, yo tengo el vector U y el vector B. Este vector U y B. Entonces el ángulo entre esos dos vectores es este ángulo teta que está allí. Bien. Entonces obsérvense lo siguiente. Esta línea que une, acá está el origen de coordenadas. Y estamos hablando en cualquier dimensión. En R2, en R3, en R4, en la dimensión que usted quiera. Entonces aquí está la cola de los vectores. Entonces U y B. Entonces voy a irme, mientras tanto, para que observen, me voy a ir al tablero auxiliar. Entonces, en este tablero auxiliar voy a traer aquí, digamos, aquí, y coloquemos, voy a traerme esta color, edición, color, listo, ahí lo copié. Y me lo traigo al tablero auxiliar. Listos. Entonces voy a coger el vector U, dos vectores. Recuerden lo que tenía, ¿no? Entonces estoy aquí, vean. Entonces el vector B, el vector U y el vector B. No necesariamente. Aquí está perpendicular. Aquí como digamos en la dirección del eje Y, el U. Bueno, si quieren voy a ponerlo por facilidad allí, por facilidad. Entonces acá voy a colocar el vector U en esta, aquí. Velo aquí el vector U. Este es el, pongámoslo ahí de 3. Ese es mi vector U. Pongámoslo en rojo. Y gruesito. Listo. Y pongamos el vector B acá. Pongámoslo por aquí. Ahí está. Muy bien. También coloquémoslo gruesito. Listo. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores es este ángulo que está aquí. Obsérvese qué es esto. Entonces, U, siguiendo no se me pierdan, miren quién es U. U es el de la izquierda y B es el de la derecha. Y el ángulo es el que está entre los dos vectores. Bien. La línea que cierra los dos vectores, vamos a observar que es U menos B. Ese es U menos B. Entonces quiero mostrarles eso. Listos. Entonces vamos a verificar que esto es, que la línea que une estos dos es U menos B. U es el rojo. U es el rojo y B. Entonces, obsérvense que U, el rojo, entonces le voy a restar este.
Entonces, si le resto simplemente lo que voy a hacer es tomar el opuesto. Véalo. Entonces, este es menos b. Ese que estoy sacando ahí, ese menos b. Menos b. Entonces le voy a U, que es el rojo, le voy a sumar el menos b. Entonces, véalo aquí. Entonces, en la cabeza de U coloco la cola de menos b. Véalo ahí. Entonces, el vector resultante, que es U menos b, a U le estoy sumando el opuesto de b. Entonces, la resultante es este vector que va de aquí a aquí. ¿Vean? Este vector. Entonces, este vector es U más menos b, o sea, U menos b. Ese es mi vector U menos b. Si ustedes lo observan, véanlo, vean cómo cuadra todo de bien. Este vector con la cabeza apuntando a U, ese es U menos b. ¿Está claro, muchachos, niñas? Sí, profe. Bueno, Sí, por profe. eso es Profe, que... una pregunta, ¿puedo volver un momentico? Dime, sí, ¿Puedo volver al tablero un momentico? al tablero auxiliar. Sí, señor, por favor. Ese Listo. último que empieza en U, que empieza en B y Bueno. va a U, ¿cuál sería? Bueno, mira, dijimos que ahí tenemos los vectores. El vector rojo es U y el vector azul es el B. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que este que estoy moviendo es U menos B. Este es U menos B. ¿Cómo lo logro? Bueno, entonces, a U, que es el rojo, le voy a sumar el opuesto de B. Entonces, si le sumo el opuesto de B, entonces aquí lo puedo tener, U menos B, U menos B. Entonces, a U le voy a sumar el opuesto de B para obtener U menos B. U menos B. Bueno, entonces, tomo el opuesto de B. Este que está aquí es el opuesto de B. Mira. Este que estoy moviendo es menos B. Entonces, si yo coloco la cola de menos B en la cabeza de U, obtengo la suma de U con el opuesto de B. Con el opuesto de B. O sea que este que cierra es U menos B. Ese es U menos B. Que lo puedo desplazar porque es un vector libre. Entonces lo llevo allá y lo que les quería mostrar era que este vector es U menos B. ¿Estamos, muchachos? Sí, señor. Bien. Listos. Entonces ya con eso en mente, me puedo venir acá y ya me aceptaron que este que está aquí apuntando de aquí para acá es U menos B. Bueno, entonces vamos a desarrollar toda esta teoría que hay aquí. Bien, ángulo entre dos vectores. Entonces, el ángulo entre dos vectores distintos de cero, entonces, mire que los vectores son U de coordenadas X1, Y1, y B tiene coordenadas X2, Y2. Profe, qué pena te interrumpo. A Andrea le fue el internet, era para informarte. Eso sí estamos triste, ¿no? Este país sí es fregado. En este momentico era, excúsenme. En este momentico no debería irse ni la energía, ni el internet, ni nada. Este es el país del Sagrado Corazón. Qué pesar. Bueno, esperen, bueno, por lo menos nos podemos ayudar después. Bien, entonces vamos a suponer que las coordenadas del vector U son X1, Y1.
Y las coordenadas del vector B son x2, y2. Estamos trabajando en R2. Entonces el ángulo, que es un ángulo que es el menor ángulo entre los dos vectores. Eso es lo que significa que teta es mayor que 0, pero menor o igual que pi. Recuerden que pi es el equivalente en grados sexagesimales de 180. Entonces este es un ángulo entre 0 y 180 grados. Bueno, hay un teorema que es el teorema del coseno. Vamos acá. Aquí. Vamos a ponerle a este tablero álgebra. Esta es la clase 2.1. 2, pongámosle 2. Tablero álgebra. Listo. Tengámoslo allá guardadito, por si nos va la energía, ya me hizo acordar. Bueno, entonces hay un teorema que me dice que en todo triángulo rectángulo, eso se llama el teorema del coseno. Teorema del coseno. Entonces, en el teorema del coseno, usted tiene, pongamos aquí, digamos un triángulo cualquiera. No necesariamente rectángulo. Pero quisiera que no fuera... Bueno, entonces vamos a suponer, digamos que en este triángulo usted tiene pongamos así. Entonces pongamos A, B, C. Listo. Y coloquemos los ángulos. Coloquemos alfa, beta y teta. Listos. Bueno, pues traigamos aquí. Vengamos ahí. ¿Qué nos dice? ¿Quién se acuerda del teorema del coseno? ¿Alguien me puede recordar el teorema del coseno? ¿Ninguno? Bueno, entonces déjenme un momentico, yo lo llevo acá y coloquemos. Listo. Entonces vamos a colocarle a este lado llamémosle a su ángulo opuesto llamémosle alfa. Este ángulo digamos que es alfa. B, digamos que este es el lado B. Y este es el ángulo correspondiente, llamémosle beta. El ángulo opuesto. Y llamémosle a este teta. Y a este le llamamos el lado opuesto a ese, llamémosle C. Listo. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema del coseno. Entonces, vamos a mirar, vamos a traer esto allá al tablero. Aquí. Llevémonos esta imagen allá al tablero principal, a la clase. El tablero principal se llama la clase. No, este es el auxiliar. El tablero auxiliar. Listo. Entonces, tengámoslo ahí.
esto, quitemos esto. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que en cualquier triángulo, mire que dice en cualquier triángulo, no dice si sea rectángulo, isósceles, escaleno, nada. En cualquier triángulo se cumple, en cualquier triángulo así. En cualquier triángulo se cumple. ¿Se cumple qué mejor? El cuadrado de cualquier lado, el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos. Entonces, en cualquier triángulo se cumple que, coloquémosle aquí una coma, el cuadrado de cualquier lado, coma, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los otros dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Bueno, entonces miren, cada una de esos es la misma expresión. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, cojamos el lado A. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, b cuadrado más c cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿qué ángulo forman A y B? ¿Cuál es el ángulo que forman A y B? Juan Diego, ¿qué ángulo forman los lados A y B? Tío Juan Diego Bolaños, se me fue de la clase. Juan Diego. Santiago Nieto. Se me fue también Santiago Nieto. No, señor, aquí estoy. Diego. Ah, bueno, entonces hablen pues. ¿Qué ángulo forman A y B? Digo, muchachos, ustedes pueden. ¿Qué ángulo forman los lados A y B? Mírenlo aquí, ¿verdad? ¿Puedo decir eso? El ángulo teta. ¿Estamos? El ángulo teta. Ahora, también podría plantear la siguiente ecuación. Podría decir que el cuadrado del lado B, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A y C, menos el doble producto de A por C, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman A y C? Profe, o sea, yo sé que el otro es alfa, pero ¿cómo se llama el otro ángulo? Este que es como una forma de B. Beta. Eso, teta. Beta. Entonces, ese es el ángulo beta.
beta. Y también puedo plantear la otra ecuación. Señora. Y es decir que C al cuadrado, el cuadrado del lado C es igual a la suma de los cuadrados de los lados de los otros dos, que son A y B, menos el doble... sí, correcto. Este es 2A por B. Pero aquí es B y C, perdón. Este es B y C. B y C, A y C, y este es A y B, correcto. ¿Por el qué ángulo? Alfa. Alfa, el profe. ángulo alfa, coseno del ángulo alfa. Listo, puedes insertar. Y este es alfa. Entonces, ese es el teorema del coseno, muchachos. El teorema del coseno. Bien. Entonces, entendiendo eso, entonces nos vamos para la clase. Vámonos para la clase. Aquí está. Entonces, fíjense que este lado, U menos B, ese vector, es el vector que está opuesto al ángulo teta. Entonces, aplicamos el teorema del coseno y decimos, la longitud de este lado, como este lado es el vector U menos B, entonces la longitud es la norma. La norma de ese lado, es igual a la norma, a la suma de los cuadrados de las normas de los otros dos lados. La suma de los cuadrados de las otras dos, de las normas de los otros dos lados, U y B, menos el doble producto de las normas de esas longitudes por el coseno del ángulo que forman. Ese es el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto que está aquí, U al cuadrado, la norma al cuadrado, es igual a, como es la norma al cuadrado de este vector, y recuerden que el vector, la diferencia U menos B es X1, ¿sí? X1 menos X2. Ese es el vector. Entonces voy a irme allá al tablero auxiliar. Miren. Entonces, yo tengo que U, para que lo entiendan. Entonces el vector U tiene coordenadas X1. El vector U tiene coordenadas X1, Y1. Ay, no. Ay, no. Es X1, Y1, X1, Y1. Y el vector B tiene coordenadas X2, Y2. De manera que la diferencia X2, Y2. Entonces, la diferencia de esos dos vectores, U menos B, es igual a, pues simplemente restar componente a componente. Entonces, X1, entonces, sería X1 menos X2, que es la componente de aquí, para que me quede la primera componente. Listo. Y a Y1 le resto Y2. Me queda la segunda componente del vector diferencia. Listos. Y si usted le va a calcular la norma a este vector, entonces simplemente es elevar el cuadrado de la norma. Fíjese, si es la norma, entonces usted tiene que calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Para calcular la longitud de ese vector. Entonces la norma
sería la raíz cuadrada, pero como no necesito la raíz, la norma, yo estoy aplicando el teorema del coseno, entonces digo que el cuadrado de esa longitud, que sería el cuadrado de la norma, mira, entonces el cuadrado de la norma, que corresponde al cuadrado de ese lado, igual, entonces, pero esa norma es simplemente calcular la primera componente al cuadrado menos más la segunda componente al cuadrado. Eso es lo que aparece acá en la clase. Miren, entonces, primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Si desarrollamos ese binomio, cada uno de esos binomios, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo, entonces obtenemos, vea, el cuadrado del primero, véalo aquí, más el cuadrado del segundo, véalo aquí, menos el doble producto del primero por el segundo aparece aquí, ya es que el autor ya lo hizo. Listo, entonces aquí aparece menos 2x1 por x2. Ahora desarrollemos este binomio. El cuadrado del primero es y1 cuadrado, más el cuadrado del segundo es y2 cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces, y esto que está aquí, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, es la norma de u. Y el x1 cuadrado más el y1 cuadrado es la norma de u. Y el x2 cuadrado más el y2 cuadrado es la norma al cuadrado de b. ¿De acuerdo? Esas son las normas, cuadrado de las normas de esos dos vectores. Menos este doble producto. Una definición importante es que esto que está acá adentro en el paréntesis se conoce como el producto punto de los dos vectores. Entonces, ese producto punto se define así. Entonces, miren, acá. Recuerde, aquí no lo habíamos dicho, pero antes no lo habíamos dicho, lo vamos a decir ahora, que se define el producto punto y B estos dos vectores. Entonces decimos que se define el producto punto de los vectores U y B. Vemos como, así, como, listo. Entonces, aquí vamos a tener que dejar la clase porque, pues, se definen de los vectores U igual y B igual así. Entonces, se define ese producto punto, se define el producto punto de los vectores OI como, dos puntos aquí, y se define así. Esto así. Vean. Entonces se dice U punto B igual a, se multiplican las componentes en este orden y se suman. X1 se multiplica por X2 más el X2, el Y1, más al Y1 con el Y2. Es una definición. Sí, por Y2. Y ahí vamos a dejar la clase, muchachos, para dejarle la sala libre a otro profesor en este momentico. Entonces, se define el producto punto de los vectores U y B como este producto.
Eso se llama el producto y se escribe así, U.B. U.B es X1 por X2, se multiplican y las componentes primeras y se suma con el producto de las segundas componentes. Eso se conoce como el producto punto de U por B, de dos vectores. ¿Vale, muchachos? Entonces, ahí vamos a dejar la clase. Profe, ¿esos tableros los mandas al correo? Claro, yo les mando todo, corazón. Gracias. Con muchísimo gusto. Sí, es que están mejor Lo manda explicados por WhatsApp, profe. que las Ah, pero imágenes. esos son los auxiliares. Bueno, entonces, no olviden, muchachos, traten si no, en el libro, tienen el libro que les dije de álgebra. Entonces, ahora para que lo busquen en internet, lo pueden bajar, eso lo hay. Lo que no deben hacer es pues, negociar con ese libro, eso sí es delicado. Bueno, entonces nos vemos el lunes, lunes, ¿no? Sí, Sí, lunes. profe. Chao. Sí, profe. Chao, profe, que estés bien. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Buena tarde. Ahora les Buen mando el fin de material. semana. Que descanse. Chao. Listo, profe, gracias. Feliz tarde. Feliz descanso.